En mi propia boda, la sala se quedó helada cuando mi suegra se levantó y dijo, a partir de hoy, entregarás tu salario completo de $8.500 y cada bonificación a nuestra familia. Si te niegas, vete ahora mismo. El micrófono se me resbaló de la mano. Miré a mi esposa. No se movió, no habló, solo se quedó de pie junto a su madre. La música se detuvo, las miradas se volvieron, y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que el silencio podía sonar como una traición. Me arreglé la chaqueta del traje, respiré hondo y salí del lugar, dejando atrás a la mujer que creía conocer. Unas horas más tarde, mi teléfono sonó y esa llamada lo cambió todo. Pero antes de compartir mi historia con ustedes, me encantaría saber que están aquí conmigo. Escribe un simple hola en los comentarios para saber que me estás escuchando, o dime desde dónde me estás viendo. Me encanta ver hasta dónde puede llegar mi historia. Gracias. Y ahora, déjenme contarles todo. Mi nombre es Lachlan Van, y esta no es solo una historia sobre una boda arruinada. Trata de cómo perderlo todo en el altar se convirtió en el primer momento en que realmente me defendí. Si crees que toda historia merece ser escuchada, por favor, suscríbete. Ayuda más de lo que imaginas. La nieve caía afuera en copos silenciosos, de esos que amortiguan el mundo y hacen que cada sonido interior sea más nítido. La banda de jazz se desvaneció mientras el maestro de ceremonias me entregaba el micrófono. Sonreí, listo para agradecer a nuestros invitados, listo para sellar un nuevo capítulo de mi vida con elegancia. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Rowena Wynne, mi suegra, se levantó de su silla, con una copa de cristal en la mano. Su voz cortó la música como una cuchilla. A partir de hoy, dijo, con cada sílaba clara, entregarás tu salario completo de $8.500 y cada bonificación a nuestro fondo fiduciario familiar. Si te niegas, puedes irte de esta boda ahora mismo. Por un segundo, pensé que la había oído mal. El aire se volvió pesado, los candelabros temblaban ligeramente por el silencio. Me volví hacia Jessia, mi esposa. Su mano descansaba ligeramente sobre el hombro de su madre, sus ojos en el suelo. No se movió. No habló. No lo detuvo. Miré a mi alrededor. Algunos invitados susurraban detrás de sus servilletas. Otros sacaron sus teléfonos, fingiendo enviar mensajes de texto mientras grababan. El fotógrafo bajó su cámara, sin saber si seguir disparando. El micrófono se sentía más pesado en mi mano. Durante años, había trabajado en obras de construcción por todo Colorado, construyendo puentes, autopistas y pasos elevados que llevaban a la gente hacia sus sueños. Había construido todo con mis manos. Pero en ese momento, de pie allí con un traje de diseñador bajo luces doradas, me di cuenta de que lo único que no podía construir era el respeto de una familia que medía el valor en control. Rowena, dije con calma. Has sido muy clara. Luego, coloqué el micrófono de nuevo en la mano temblorosa del maestro de ceremonias. Me ajusté la corbata, me arreglé la chaqueta del traje y miré a mi padre, sentado al fondo. Sus ojos tranquilos me lo dijeron todo. Ya habíamos tenido esta conversación antes. Me dijo, si alguna vez alguien te arrebata el micrófono, hijo, tienes derecho a marcharte. Así que lo hice. Mientras cruzaba el pasillo, el sonido de los murmullos me siguió como un eco. Pasé junto a Rowena, que parecía satisfecha con su poder, y junto a Jessia, que parecía más pequeña de lo que nunca la había visto. Cuando mi mano tocó la puerta de cristal, vi mi reflejo. La tela de mi traje caía lisa sobre mi pecho. Ni una sola arruga. Por primera vez, no vi a un hombre huyendo de la vergüenza. Vi a un hombre caminando hacia la libertad. Un camarero cerca de la puerta susurró mientras pasaba. La gente está grabando esto. Se está haciendo viral. Sus palabras no me dolieron. Solo confirmaron lo que ya sabía. La verdad viaja más rápido que los secretos. Afuera, la nieve cubría el aparcamiento. Mi camioneta estaba junto a la entrada lateral, y en su asiento trasero, una pequeña bolsa de viaje esperaba, empacada 2 días antes por si acaso. Había esperado no necesitarla nunca. Estaba equivocado. Mi padre se unió a mí sin decir palabra. Nos quedamos bajo el toldo, viendo cómo las luces de Boulder se desdibujaban tras la nevada. Dentro, los aplausos tartamudearon,
confusos, y luego se apagaron por completo. Aún podía oír la voz de Rowena resonando débilmente a través del cristal. Volverá. Siempre lo hacen. Estaba equivocada. Mientras nos alejábamos, los neumáticos crujieron sobre el suelo helado. El silencio entre nosotros no estaba vacío. Era una especie de entendimiento que solo se construye a través de años de sobrevivir juntos a las tormentas. Mi padre finalmente habló, con los ojos fijos en la carretera. Estoy orgulloso de ti, hijo. Gracias, dije en voz baja. Mis manos sujetaban firmemente el volante. Por una vez, creo que yo también lo estoy. Horas más tarde, de vuelta en la penumbra de un motel junto a la ruta 36, mi teléfono vibró contra la mesita de noche. Número desconocido. Miré la pantalla, la nieve seguía cayendo afuera. Aún no contesté. Quienquiera que fuese, esa llamada decidiría lo que vendría después. Meses antes de esa boda, me había sentado en una mesa de comedor lo suficientemente larga para 20 personas, rodeado de candelabros y el silencioso zumbido de la riqueza. La primera vez que visité la finca Winner Highlands Ranch, estaba más nervioso de lo que me gustaría admitir. Ayesia me apretó la mano mientras entrábamos por las puertas de caoba tallada, pero ni siquiera su tacto pudo deshacer el nudo en mi pecho. Las paredes estaban llenas de retratos de antepasados que parecían no haber conocido un día de incertidumbre. El aire olía ligeramente a roble pulido y a poder. La cena comenzó con una charla trivial sobre el horizonte de Denver y la próxima conferencia de bienes raíces. Luego, Malcolm Wynne, el padre de Ayesia, dobló su servilleta cuidadosamente y se inclinó hacia adelante. El matrimonio, dijo, es una sociedad, pero como cualquier sociedad, funciona mejor cuando una persona lidera. Rowena sonrió con esa sonrisa tensa y gerencial. Tenemos un sistema familiar, Lachlan. Una tradición. Cada ingreso que entra en esta familia pasa por una sola cuenta. Es como mantenemos la estabilidad. Tomó un sorbo de vino, con la mirada aguda. ¿Puedo preguntar tu salario? Parpadeé. Puede, dije, pero puede que no responda. Malcolm se rió entre dientes, pero no había humor en ello. Tiene carácter. Rowena no se rió. Es importante ser transparente. Las finanzas de Ayesia son parte del portafolio Wynne. No podemos tener cabos sueltos. Los dedos de Ayesia se apretaron alrededor de su tenedor. Mamá, tal vez ahora no es. Rowena la interrumpió. Solo estamos teniendo una conversación honesta. Lachlan, ¿cuánto ganas? La miré a los ojos. Lo suficiente para vivir. Lo suficiente para ahorrar. Lo suficiente para no deberle nunca nada a nadie en esta sala. Por un momento, el tintineo de los cubiertos llenó el silencio. Gareth, el hermano menor de Ayesia, se reclinó con una sonrisa burlona. El fondo fiduciario familiar mantiene a todos a salvo, dijo. Cuando la marea se pone difícil, ese fondo rescata a la gente. Es como una red de seguridad. La mirada de Rowena le advirtió que dejara de hablar, pero ya era demasiado tarde. La forma en que la mirada de Ayesia se desvió hacia él me dijo más que las palabras. Alguien ya había sido rescatado. Bajé la mirada mientras Gareth se agachaba para recoger una carpeta que se le había caído del maletín. Unos cuantos papeles se esparcieron por el suelo. Logotipos de casinos, números de préstamos, sellos rojos, deudas de juego. Los recogió rápidamente, con los ojos brillando de vergüenza. Ayesia también lo vio. Y por un segundo, su máscara se deslizó. Luego fingió no darse cuenta. La cena continuó como si nada hubiera pasado, pero el sabor del filete se volvió metálico. Rowena pasó a hablar de responsabilidad, de imagen, de proteger el nombre Wynne. Dijo que el amor sin gestión era un caos, y yo pensé en mi padre arreglando una bisagra rota con una mano y sosteniendo mi infancia con la otra. Sin gestión, sin contratos, solo entereza. Cuando llegó el postre, Ayesia me tomó la mano por debajo de la mesa y susurró, por favor, no te enfrentes a ella. Solo quiere protegernos. Le susurré de vuelta, si la seguridad significa darle el control sobre nuestras vidas, entonces, ¿quién protege a quién? Después de la cena, salí a la terraza. El horizonte de Denver brillaba en la distancia.
Dentro, las risas llegaban desde el comedor, educadas y huecas. Ayesia se unió a mí, con un abrigo sobre los hombros. «¿La has avergonzado?», dijo en voz baja. «Me preguntó por mi sueldo antes de preguntar por mis sueños», respondí. «Solo quieres saber qué cuidarás de mí». «Pensé que eso es lo que el amor debía demostrar», dije. «No el papeleo». Nos quedamos allí, con el viento lo suficientemente frío como para picar. Un largo silencio se extendió entre nosotros hasta que finalmente susurró: «Por favor, no me hagas elegir». No respondí, pero en mi mente, ya sabía que si llegaba el día en que tuviera que hacerlo, no me elegiría a mí. Esa noche, mientras volvíamos a Denver, su mensaje apareció en mi teléfono. «No la provoques de nuevo. Solo está intentando mantener la paz, por favor». Miré la pantalla, el reflejo de las luces de la ciudad parpadeando sobre ella, y pensé para mis adentros: si la paz cuesta tu dignidad, ¿de quién es realmente esa paz? Esa pregunta me acompañó hasta el día de la boda, donde la respuesta finalmente se reveló. El taller de mi padre siempre olía a cedro y serrín, el aroma de las cosas construidas para durar. Afuera, Evergreen todavía estaba medio cubierto de nieve, los pinos doblándose ligeramente bajo su peso. Dentro, la cálida luz de las bombillas de filamento parpadeaba sobre su banco de trabajo, atrapando el polvo que flotaba en cámara lenta. Mi padre estaba cepillando una tabla cuando llegué, con las mangas arremangadas, el ritmo de las herramientas, constante y seguro como el latido de un corazón. Le conté sobre la cena en la finca Wynn, las preguntas sobre mi salario, la condescendencia que acompañaba cada sonrisa y la forma en que Ayesia permaneció en silencio durante todo el proceso. No me interrumpió ni una vez, solo siguió dando forma al borde de la tabla hasta que terminé. Luego dijo: «No tienes que firmar nada que te haga sentir pequeño, hijo. El papel no demuestra el amor. Cómo te presentas cada día sí lo hace». Observé sus manos mientras unía dos juntas. La primera no encajaba perfectamente. La golpeó con su cincel, ajustó la presión y dijo en voz baja: «La madera se dobla, y la arreglas con paciencia. Pero las personas, cuando se doblan mal, no puedes enderezarlas a martillazos. Dejas que carguen con su propio peso hasta que aprendan a equilibrarse». Se acercó a un estante y bajó un viejo martillo. Su mango de madera estaba desgastado y liso por años de uso. «Este ha estado conmigo desde antes de que nacieras», dijo, entregándomelo. «Cuando alguien intente quitarte el micrófono, recuerda que todavía tienes esto». El martillo era pesado, sólido, real. No era solo una herramienta. Era un recordatorio de todo lo que me habían enseñado. Gánate el sustento, mantén tu palabra y nunca dejes que nadie más decida tu valor. Pasé el pulgar sobre las iniciales grabadas débilmente en el mango, E.V. Su nombre, Ean Van. Sonrió cuando vio que me di cuenta. «Eso es un recordatorio, no una marca», dijo. «Úsalo cuando tengas que hacerlo, no para romper, sino para construir». Quería creer que aún podía construir algo bueno con Ayesia, incluso si el mundo de su madre se sentía como una jaula de contratos. Pero esa cena había plantado una semilla de duda. La amaba, de verdad. La forma en que se reía cuando bajaba la guardia, la forma en que se acurrucaba contra mi hombro en los viajes largos, la forma en que soñaba con una vida que no fuera todo suelos de mármol y apariencias pulidas. Sin embargo, llevaba la sombra de su madre como si estuviera cosida a su piel. Esa noche, mientras ayudaba a mi padre a lijar el marco para nuestra foto de boda, me contó historias de mi madre, como a ella nunca le había importado el tamaño de su sueldo, solo la honestidad de su trabajo. Ella decía: «El mundo no te debe comodidad, pero te debe la oportunidad de mantenerte erguido», dijo él, apretando un perno en el banco de trabajo. «Eso es todo lo que es una buena vida». Más tarde, mientras cerrábamos, su teléfono sonó con un número de la Asociación Portuaria de Denver. Escuchó, asintió una vez y colgó. «Un viejo amigo», murmuró, limpiándose las manos en un trapo. «Dice que hay un hombre llamado Damon Graves invirtiendo en infraestructura en el centro. Un tipo diferente de inversor, aparentemente, uno que se preocupa más por el carácter que por las puntuaciones de crédito». No dijo más, pero algo en su tono se quedó conmigo como una chispa que no podía identificar. Antes de irme, envolvió el martillo en un pequeño paño y lo puso en mis manos. «Si el mundo alguna vez intenta quitarte algo que es tuyo, Lachlan, usa tus palabras primero.
Pero si intentan quitarte tu dignidad, márchate y lleva esto en su lugar. Asentí, con la garganta apretada. Al salir, vi el marco inacabado para nuestra foto de boda descansando en su banco, las esquinas aún sin unir, esperando el pegamento y los clavos que quizás nunca llegarían. La nieve comenzó a caer de nuevo, suave y deliberada. Puse el martillo a mi lado en la camioneta y susurré, lo mantendré a salvo. Lo mantendré. Esa noche, mientras conducía de regreso a Denver, seguí pensando en sus últimas palabras antes de irme. Sujeta el martillo si es necesario, hijo, y prepárate para marcharte. Apreté el volante y me pregunté si realmente tendría el coraje de hacerlo si llegaba ese día. 2 semanas antes de la ceremonia, todo sobre nuestra boda dejó de sentirse nuestro. La familia Wynn se había apoderado de los planes como si estuvieran redactando una fusión corporativa, listas de invitados, contratos florales, incluso la lista de reproducción. Cada decisión pasaba por la aprobación de Rowena. Ella lo llamaba eficiencia. Yo lo llamaba apropiación. Pasaba mis días en la obra supervisando la reparación de un puente a las afueras de Denver, volviendo a casa cubierto de polvo, mientras que el mundo de Ayesia estaba enterrado en planos de asientos y pruebas de vestidos. Ella intentaba sonreír a pesar del agotamiento, pero podía notar que estaba siendo arrastrada entre nosotros, entre la vida que quería y la que había sido criada para obedecer. Una tarde, pasé por el lugar de la celebración después del trabajo, todavía con mi chaleco de seguridad, para revisar la configuración. Encontré a Rowena allí, portapapeles en mano, reorganizando los diseños del florista. Señor Van, dijo sin levantar la vista. Nos enorgullecemos de los eventos de buen gusto. El nombre Wynn tiene un cierto estándar. Pensé que era nuestra boda, dije. Finalmente me miró, sus ojos afilados bajo un maquillaje impecable. Estamos invirtiendo en su imagen futura, Lachlan. La presentación importa. Más tarde esa noche, revisé la lista de facturas que le había enviado a Ayesia para su aprobación. El depósito para el lugar, $20,000, no había salido de su cuenta personal, sino de Wynn Stats, su empresa, con una nota al final, inversión e imagen familiar. Se lo mencioné a Ayesia y ella trató de justificarlo. Solo quiere que la boda refleje quiénes somos. ¿Quiénes somos o quién quiere ella que seamos?, pregunté. Su voz tembló. Está orgullosa. Quiere que la gente vea que pertenecemos. No necesito su dinero para pertenecer, dije. No quiero deberle nada. Esa noche, lloró, sus hombros temblando bajo la suave luz de nuestra sala de estar. Si sigues presionándola, no vendrá a la ceremonia, dijo. La rodeé con mis brazos, abrazándola hasta que dejó de temblar. Pero por dentro, algo se rompió. Por primera vez, me di cuenta de que el amor no siempre era suficiente para unir dos mundos. Unos días después, llegué a casa temprano y escuché una conversación a través del altavoz de la cocina. La voz de Rowena era aguda y baja. Una vez que empiece a transferir su sueldo, Gareth tendrá la liquidez para arreglar tus números. La boda silenciará los rumores. Solo asegúrate de que firme el papeleo después. Mi pecho se oprimió. Retrocedí en silencio, pulsé el botón de grabar en mi teléfono y capturé el resto de sus palabras. Terminó con una risa que no sonaba a alivio, sino a victoria. Esa noche, llegó un correo electrónico de Gareth destinado a otra persona. Adjunta había una hoja de cálculo titulada, Proyecciones del Fondo Fiduciario Familiar. La abrí y me quedé helado cuando vi mi nombre, L. Van, contribución mensual de $8,500, bonificaciones incluidas. Lo reenvié a mi cuenta privada y no dije nada. Cuando confronté a Ayesia más tarde, pidiéndole que retrasáramos la boda hasta que aclaramos las cosas, me miró como si le hubiera pedido que traicionara a su propia sangre. No la entiendes, dijo. Mi padre engañó hace años. Ella lo perdió todo, su casa, su confianza. Controlar el dinero la hace sentir segura. Lo entiendo, dije. Pero la seguridad construida sobre el control no es seguridad. Es miedo con mejor iluminación. Simplemente no quiere perder a nadie más, susurró. Y al proteger a todos, dije en voz baja, te está perdiendo a ti. Se dio la vuelta, las lágrimas cayendo en silencio. Quise alcanzarla, pero cada vez que lo intentaba, ella daba otro paso atrás.
Fue entonces cuando supe que la distancia entre nosotros no se medía en metros. Se medía en lealtad. Esa noche, conduje de regreso a Evergreen. Mi padre todavía estaba en el taller lijando el mismo marco, lento y constante. Levantó la vista cuando me vio. ¿Estás listo, hijo? Dudé, luego dije, no lo sé, pero si tengo que elegir entre la paz y el orgullo, elijo el orgullo. Al menos eso es mío. Él asintió una vez, con los ojos firmes. Entonces ya has tomado tu decisión. Miré el martillo que descansaba en su banco, su mango de madera capturando la luz. Por primera vez, entendí que no era un arma. Era una promesa. Y pronto tendría que cumplirla. La mañana de la boda amaneció fría y brillante. Un fino velo de nieve descansaba sobre los tejados de Boulder. Recuerdo pensar en lo limpio que se veía todo, como si el mundo se hubiera reiniciado durante la noche. El salón histórico brillaba bajo los candelabros, la luz de latón reflejándose en cada cristal. 200 invitados llenaban la sala, la mayoría de ellos clientes de Rowena, inversores y personas que hablaban en tonos pulidos sobre tendencias del mercado y carteras de legado. Intenté ignorar la tensión que me roía bajo las costillas. Se suponía que este era el día más feliz de mi vida. Ayesia se veía hermosa, casi irreal. Sonrió para las fotos, me apretó la mano durante los votos y susurró, lo logramos. Por un instante fugaz, le creí. Quizás realmente habíamos sobrevivido a la tormenta. Quizás el amor podía suavizar los bordes afilados del mundo de su familia. Pero la esperanza no duró mucho. La recepción estaba en pleno apogeo cuando Rowena se levantó de su asiento cerca de la mesa principal. Llevaba su copa con la precisión de alguien acostumbrado a acaparar la atención. La banda de jazz se desvaneció y la sala quedó en silencio mientras se acercaba al escenario. El maestro de ceremonias, pensando que quería hacer un brindis, le entregó el micrófono. Su voz resonó, suave e inquebrantable. Como matriarca de la familia Wynn, me gustaría hacer un pequeño anuncio, comenzó. A partir de hoy, como dicta la tradición, mi nuevo yerno contribuirá con su salario completo, $8.500 al mes, más todas las bonificaciones, al fondo de la familia Wynn. Asegura la estabilidad, la armonía y la confianza. El silencio fue absoluto. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Alguien jadeó. Unos pocos teléfonos se inclinaron hacia arriba, grabando. Ayesia se congeló a mi lado, con los ojos muy abiertos y los labios apretados. Gareth sonrió a su copa de champán. Malcolm levantó la suya, asintiendo con aprobación. Podía sentir el pulso en mi cuello martilleando. Por un momento, pensé que Rowena estaba bromeando. Pero la orgullosa elevación de su barbilla me dijo que no. Si no estás de acuerdo, añadió, puedes marcharte. La familia Wynn no obliga a nadie a quedarse, pero tampoco damos la bienvenida a quienes se niegan a seguir nuestras costumbres. El aire se volvió pesado. Miré a Ayesia de nuevo, esperando, suplicando que dijera algo, cualquier cosa. Pero no se movió. Se quedó de pie junto a su madre, quieta y en silencio, sus pendientes de diamantes brillando como estrellas frías. Alguien cerca de la barra susurró, esto es una humillación. Otra voz dijo, debería irse. Mi padre estaba sentado al fondo, con las manos cruzadas y la mandíbula apretada. Sabía lo que estaba pensando, y sabía que no me detendría. Tomé el micrófono de su soporte. Mi voz salió firme. Gracias por dejar las cosas claras, señora Wynn. Luego lo dejé suavemente sobre la mesa. Me arreglé la chaqueta, la tela suave bajo mis dedos, y me volví hacia las puertas. Mi padre se levantó en el mismo momento, poniéndose a mi paso. La gente se apartó mientras caminábamos por el pasillo. Algunos aplaudieron torpemente, pensando que era parte de la ceremonia. Otros susurraron, con los teléfonos aún en alto. La voz de Rowena nos siguió, aguda y furiosa. No creas que marcharte te hace libre, Lachlan. Te arrepentirás de esto. Antes de empujar las puertas para abrirlas, escuché otra voz, baja, casi divertida, de algún lugar cerca de su mesa. Cuidado, Rowena, dijo el hombre. Estoy grabando todo esto. No supe quién era entonces, pero sus palabras se quedaron conmigo. Afuera,
El frío golpeó como un aliento de verdad. Los copos de nieve se derritieron contra mi cuello mientras caminábamos hacia mi camioneta. Abrí la puerta, deslicé el martillo que mi padre me había dado debajo del asiento y arranqué el motor. Los faros cortaron la nieve que caía mientras nos alejábamos. Ninguno de los dos habló durante kilómetros. La radio permaneció apagada, la carretera por delante, serpenteando en la oscuridad. Finalmente, mi padre dijo en voz baja, el micrófono se quedó atrás, pero tu voz no. Asentí, apretando el volante con más fuerza. En algún lugar detrás de nosotros, en ese salón resplandeciente, Rowena probablemente ya estaba reescribiendo la historia, convirtiendo mi silencio en rebelión, mi dignidad en debilidad. Pero aquí, en esta carretera helada, se sentía como libertad. Cuando llegamos al borde de la ciudad, mi teléfono vibró en la consola. La pantalla mostraba, número privado. La miré, con el corazón latiendo firme pero pesado. Quienquiera que fuese, esa llamada decidiría si esta noche terminaba en ruina o en revelación. La habitación del motel era pequeña y cálida, el aire espeso con el olor a alfombra vieja y café frío. Mi padre estaba dormido en la silla junto a la ventana, con las botas aún puestas, su abrigo sobre él como una manta. Afuera, los camiones retumbaban por la ruta 36, sus faros cortando la nieve. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, esperando que volviera a sonar. No tardó mucho. La primera llamada llegó justo después de la medianoche. Ayesia. Su voz temblaba. Has humillado a mi madre, dijo entre lágrimas. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Yo no la humillé, dije con calma. Ella se lo hizo a sí misma delante de todos. Está destrozada, susurró. La prensa ya está hablando. Por favor, solo vuelve. Explica. Diles que fue un malentendido. Haz que pare. Nadie pierde la cara por decir la verdad, Ayesia. Solo por vivir una mentira. Hubo una pausa, luego un suave sollozo, y la línea se cortó. Una hora después, el teléfono sonó de nuevo. Rowena. Su tono era gélido, con su compostura recuperada. Ha destruido mi imagen, señor Van. Me encargaré de que nunca más trabaje en Denver. Yo no vivo de la imagen, dije. Vivo del trabajo. Algo que usted no entendería. Siseó algo entre dientes antes de colgar. Dejé el teléfono, exhalé y dejé que el silencio llenara la habitación. La tercera llamada llegó justo antes del amanecer. El número era desconocido. Una voz baja y tranquila habló. Señor Van, mi nombre es Damon Graves. Soy el inversor principal del proyecto Riverline. Vi el vídeo de su boda. Me quedé helado. ¿Por qué me llama? Porque la señora Wynne me llamó anoche suplicando ayuda para gestionar las consecuencias. Le dije que solo me reuniría si usted estaba en la sala. Fruncí el ceño. ¿Y por qué me querría allí? Porque sé qué clase de hombre es usted, dijo. Y sé qué clase de mujer es ella. Reúnase conmigo en la oficina de Winnie Stats a las 9. Querrá escuchar lo que viene después. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Abrí mi portátil por instinto. El vídeo ya estaba en todas partes. Alguien lo había publicado bajo el titular, Directora ejecutiva obliga a su yerno a entregar un salario de $8.500 en su boda. Tenía más de 1 millón de visitas. Los comentarios se dividían en dos. Algunos riéndose de mí, otros furiosos con ella. La etiqueta novia salario era tendencia en las redes sociales. El imperio que ella había construido sobre la reputación comenzaba a agrietarse. Mi bandeja de entrada sonó. Un nuevo mensaje de una dirección que no reconocí. No había asunto, solo un único archivo adjunto, un breve videoclip. Dudé, luego lo abrí. La grabación era granulada, grabada con un teléfono. Mostraba a Rowena y Gareth después de la recepción. Su voz era inconfundible. No te preocupes, dijo ella. Le daremos la vuelta a esto. Le diremos a la gente que es inestable, que entró en pánico bajo presión. Guardé el clip en mi disco duro y me quedé mirando la pantalla hasta que la imagen se volvió borrosa. Mi padre se revolvió en su silla.
¿Todo bien?, preguntó. Mejor de lo que pensaba, dije. Peor para ellos. Se frotó los ojos, luego se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Damon Graves, dijo lentamente. ¿Te suena ese nombre? Negué con la cabeza. Tu madre una vez ayudó a un joven llamado Damon cuando estaba empezando. Le dio un lugar donde quedarse después de que una tormenta azotara el puerto. Prometió que algún día devolvería esa amabilidad. Parece que finalmente ha encontrado la manera. Miré por la ventana. La nieve seguía cayendo, más espesa ahora, cubriendo las carreteras y el silencio. El resplandor del letrero del motel parpadeaba en rojo sobre el parabrisas de mi camioneta afuera. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de Jessia. Han convocado una reunión de emergencia. Mamá está perdiendo el control. No respondí. Me quedé allí mirando el martillo que descansaba en la mesita de noche, las iniciales aún grabadas en su mango. Mi padre se levantó, se estiró y puso su mano en mi hombro. ¿Vas a ir? Sí, dije, pero no para salvarlos. Para salvar lo que es correcto. Sonrió débilmente, con un orgullo suave en sus ojos. Esa es la manera de los Van. Mientras la primera luz de la mañana rompía a través de la tormenta, tomé mi abrigo, metí el martillo en mi bolso y salí. La nieve crujió bajo mis botas, el mundo silencioso, excepto por el zumbido del tráfico distante. Delante de mí, Denver esperaba, frío, nítido y vivo con la rendición de cuentas. La tormenta de nieve había terminado durante la noche, dejando Denver limpio y silencioso bajo la luz plateada de la mañana. Desde el piso 40 de Winnie Stats, la ciudad se extendía como un mapa. Los puentes que había ayudado a construir brillaban débilmente a través de la niebla. La sala de juntas era toda de cristal y acero, el tipo de lugar donde el silencio tenía peso. Rowena estaba sentada a la cabeza de la mesa junto a Malcolm, sus pendientes de perlas capturando la luz. Jessia estaba sentada un poco detrás de ellos, con las manos fuertemente entrelazadas, mientras Gareth jugueteaba con sus gemelos, fingiendo no tener miedo. Frente a ellos se sentaban mi padre, Ean Van, con sus manos callosas dobladas con calma, y Damon Graves, el hombre que me había llamado al amanecer. Ocupé la última silla a su lado. El tono de Damon era tranquilo pero cortante. Gracias a todos por venir. Estamos aquí para hablar de dos cosas, honor y consecuencias. Rowena forzó una sonrisa. Esto ha ido demasiado lejos, Damon. Ese vídeo fue sacado de contexto. La prensa lo ha tergiversado para crear un espectáculo. Ya sabes cómo son estas cosas. Me incliné hacia adelante, mi voz firme. La verdad no necesita ser tergiversada. Solo necesita ser escuchada. Sus ojos se encontraron con los míos, desafiantes, luego se desviaron hacia Jessia como si esperara apoyo. Pero Jessia miraba su regazo, en silencio. Damon presionó un botón en la mesa. El gran monitor en la pared se iluminó. Por un momento, solo la estática llenó la pantalla. Luego comenzó el vídeo. Allí estábamos, Rowena de pie, con una copa de champán en la mano, Jessia a su lado, yo congelado a media respiración mientras sus palabras llenaban los altavoces. A partir de hoy, entregarás tu salario completo. La sala se volvió más fría. Nadie habló. Luego vino el segundo clip, el que había recibido anónimamente, la grabación de Rowena y Gareth después de la ceremonia. Su voz inconfundible. Diremos que entró en pánico. Le diremos a todos que es inestable. La mano de Gareth tembló contra la mesa. El rostro de Jessia se puso pálido. La compostura de Rowena se rompió. Eso no es real, dijo rápidamente. Alguien lo editó. Es su voz, dijo Damon rotundamente. Sus palabras. Y señaló hacia mí, es el hombre al que humilló frente a cientos de testigos. Malcolm se movió en su asiento, su temperamento aumentando. No tienes derecho a exhibir a nuestra familia en público de esta manera. ¿Crees que marcharte te convierte en un santo? Damon ni siquiera lo miró. No, señor Wynne. Lo convierte en un hombre que todavía recuerda lo que se siente tener dignidad. Los ojos de Rowena se movieron por la habitación, buscando un control que ya no tenía.
No puedes destruir mi empresa por esto, dijo. Damon, por favor. Esto es un negocio. Entiendes el riesgo reputacional mejor que nadie. Él apagó el monitor, su voz tranquila pero aguda. Lo que entiendo es que Winnie Stats ha sido construido sobre el control y el engaño. Ha utilizado a la gente, a su esposo, a sus hijos, incluso a su yerno, como palanca para proteger su imagen, pero los cimientos ya están agrietados. Me miró. ¿Tiene algo más que añadir, Lachlan? Saqué mi teléfono y pulsé reproducir. Del altavoz salió la voz de Rowena, tranquila y calculadora. Una vez que firme, la deuda estará cubierta. Estaremos bien. La grabación llenó la sala como humo. El rostro de Gareth perdió todo color. La respiración de Ayesia se cortó. La mano de Rowena voló a su boca. Malcolm golpeó la mesa con la palma de la mano. Estás explotando conversaciones privadas. La mirada de Damon se volvió gélida. Estoy exponiendo un abuso. Hay una diferencia. Se arregló la corbata. Desde esta mañana, mi firma ha retirado toda la inversión de Winnie Stats. Los mercados harán el resto. El aplomo de Rowena finalmente se desmoronó. Se hundió en su silla, susurrando, no puedes, Damon. Por favor, no puedes. Él la miró con algo casi parecido a la lástima. Puedo y lo haré. Porque una mujer me enseñó una vez que el respeto no se da, se gana. Esa mujer era la esposa de su marido, la madre del señor Van. Ella me ayudó cuando no tenía nada. Hoy le devuelvo el favor a su hijo. Por un largo momento, nadie se movió. Luego Ayesia comenzó a llorar suavemente. Mamá, dijo entre lágrimas. ¿Cómo hemos llegado a esto? Rowena se volvió hacia ella, con la voz temblorosa. Porque dejaste que él me hiciera perder el control. La miré a los ojos. Nadie hace que nadie pierda el control, señora Wynne. La gente simplemente decide qué importa más, su poder o su amor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y finales. Me puse de pie, coloqué el micrófono en el centro de la mesa y dije, no vine aquí por venganza. Vine para que la verdad pudiera sostenerse por sí misma. Me iré sin deber nada y sin nada oculto. Damon asintió una vez. Ese es el único tipo de victoria que vale la pena conservar. Me di la vuelta para irme. Mi padre se levantó en silencio, siguiéndome hasta la puerta. Detrás de nosotros, el sonido de los teléfonos sonando llenó la sala. Alertas, mensajes, pánico. Las cadenas de noticias financieras ya habían comenzado su descenso. Las acciones de Winnie Stats se desplomaban en directo. Cuando salimos al pasillo, miré hacia atrás a través del cristal. Rowena estaba sentada, inmóvil. Su imperio desintegrándose en tiempo real. Pensé en lo que mi padre me dijo una vez. Ningún imperio colapsa desde fuera. Se pudre desde los cimientos. Y el de ella llevaba años desmoronándose. Las puertas del ascensor se abrieron y la ciudad de abajo brillaba dorada bajo la nieve que se derretía. No volví a mirar atrás. 6 meses después, la primavera había llegado a Evergreen. La nieve se había ido, reemplazada por el aroma a pino y serrín fresco. El taller de mi padre se había convertido en una pequeña empresa de construcción, Van Timber Work, especializada en puentes de cedro para resorts de montaña. Yo gestionaba las operaciones. Él supervisaba la artesanía. Algunas mañanas todavía me despertaba antes del amanecer por costumbre, preparaba café y salía a sentir el aire. Llevaba la misma paz tranquila que había estado persiguiendo durante años. Los periódicos habían pasado a otros escándalos, pero de vez en cuando un titular me recordaba lo que había sucedido. Rowena Wynne dimite tras escándalo financiero. Winnie Stats se enfrenta a una investigación por malversación de fondos. Malcolm Wynne se había retirado a su casa de campo, negándose a dar entrevistas. Gareth estaba bajo investigación por desfalco. Ayesia se había marchado de Denver por completo. Una tarde llegó una carta con su letra. Lachlan, comenzaba. Finalmente lo entiendo. El amor construido sobre el silencio no puede sostenerse. Me quedé callada porque pensé que la paz significaba rendición.
Ahora veo que el silencio puede herir más profundamente que las palabras. Espero que encuentres a alguien que hable a tu lado, no a tu alrededor. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. No la odiaba. En cierto modo, ambos habíamos estado atrapados en la misma jaula. La suya simplemente se veía más bonita. Una semana después, Damon Graves llegó sin avisar. Entró en el taller, pasando una mano sobre la viga lisa de cedro que mi padre acababa de terminar. Habéis construido algo notable aquí, dijo. Me gustaría invertir, no en el negocio, sino en vuestra forma de hacer las cosas. La integridad viaja más lejos que el dinero en estos días. Propuso una asociación, Puentes para Pueblos de Montaña en todos los estados del oeste. Acepté, no por ambición, sino porque quería construir cosas que duraran, no cosas que impresionaran. Antes de irse, se detuvo junto a la puerta. Por cierto, dijo con una pequeña sonrisa, fui yo quien te envió ese vídeo. El que expuso su conversación después de la boda. No me sorprendió. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Ya tenías la verdad. Yo solo abrí la puerta. Tú fuiste quien la cruzó. Cuando se fue, volví al puente. Estábamos terminando un vano curvo de cedro sobre un lago claro. Lo llamamos el Puente Rook, en honor a mi madre. El día de su inauguración, todo el pueblo apareció. Los niños corrían por él, sus risas resonando sobre el agua. Sostuve el martillo que mi padre me había dado meses atrás y clavé el último clavo. El sonido fue agudo, limpio, certero. Al retroceder, vi una figura de pie en el extremo opuesto del puente. Ayesia. No se acercó, solo levantó una mano en un gesto de reconocimiento silencioso. Asentí en respuesta. Sin ira, sin arrepentimiento, solo un final que finalmente se sentía correcto. Más tarde esa noche, caminé solo por el puente. El cedro brillaba bajo el sol poniente, el aire llevando el aroma a madera y lluvia. Mi padre estaba en el otro extremo, observando. Tu madre habría estado orgullosa, dijo. Sonreí. Ella siempre decía, los puentes duran más que los muros. Él se rió suavemente. Tenía razón. Cuando se fue, me quedé atrás, apoyado en la barandilla. El lago reflejaba el cielo con una simetría perfecta. Sin distorsión, sin tormenta. Pasé una mano sobre la placa de bronce grabada incrustada en la madera, construido con las manos, no con el control. El martillo descansaba a mi lado, desgastado pero sólido, un recordatorio de todo lo que había aprendido. Había salido de una boda sin nada más que mi nombre. Y de alguna manera, eso había sido suficiente. Mientras el viento se levantaba sobre el agua, me susurré a mí mismo, la dignidad no es algo que nadie pueda quitarte. Solo la pierdes cuando la entregas. El sol se ocultó tras las montañas y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ingrávido. Cada sonido, el susurro de los árboles, el suave crujido del puente bajo mis botas, se sentía como un latido. El mío propio. El ritmo constante de un hombre que finalmente había construido algo que nadie podría poseer jamás.